Análisis Viva ASG. El primer podcast de finanzas en español dedicado a temas ambientales, sociales y de gobernanza que de la mano de los especialistas del sector busca comprender y ampliar la difusión sobre los alcances del impulso sostenible en el sector bursátil. Hola a todos, soy María José Berrueta del equipo de Corporate Issuers en ESG Solutions en Viva. Bienvenidos a un nuevo episodio de la cuarta temporada de Análisis Viva ASG, el primer podcast en español que reúne a los especialistas más relevantes en los temas ambientales, sociales y de gobernanza. El día de hoy nos acompaña Antonio Vizcaya, Toño para los amigos, profesor de sostenibilidad corporativa en la UNAM y en la Universidad Panamericana, y también consultor en Cuepone. Toño, muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio del podcast Viva ASG. Hombre, al contrario, muchas gracias por la invitación, Majo, yo feliz. Buenísimo, pues el tema de hoy es súper interesante, creo que es distinto a lo que a lo mejor platicamos normalmente en el podcast y a mí me gusta verlo y ya desmitificaremos si es esto o no conforme lleguemos a las conclusiones, ¿no? Pero creo que es un tema aquí como de esta pelea entre la forma y el fondo en tema de sostenibilidad, ¿no? Entonces yo te quería preguntar, con el aumento de los estándares y normativas, ¿no?, que hay en materia de sostenibilidad, ¿cómo pueden las organizaciones mantener un enfoque equilibrado que priorice, pues digamos, tanto la transparencia, ¿no?, todo lo que reportas, lo que comunicas, tanto una acción efectiva? Gracias, Majo. Pues creo que a lo mejor antes de como responder ahí muy concreto, para dar un poquito de contexto, ¿no?, de lo que hemos visto últimamente, no sé, me ha tocado estar en varias como pláticas, discusiones, y hay un debate constante entre si las regulaciones y toda esta obligación que tienen las empresas para reportar genuinamente está ayudando a las empresas a avanzar en sus estrategias de sostenibilidad, o es una obligación que posiblemente pueda o no estar obstaculizando, ¿no?, que las empresas genuinamente estén avanzando, ¿no? Entonces, como que me ha tocado ver este debate de las regulaciones y en particular las regulaciones de reporteo, que creo que es lo que más ha aumentado en los últimos años, están ayudando, ¿no?, a las empresas, ¿no?, en temas de sostenibilidad. Creo que ahí empezaría diciendo que el tema de reporteo, como el tema de reporteo de mejor información de más calidad, más información en temas de sostenibilidad, es algo que llevamos peleando muchos años, ¿no? Que tengamos más información para que los inversionistas y todos los demás grupos de interés tengan un poquito más de conocimiento al momento de tomar decisiones, las que tengan que tomar, ¿no? Entonces, creo que es clave el tema de mayor reporteo y más información. Qué bueno que estemos llegando ahí, ¿no? Creo que al final poco a poco estamos llegando acá. Sin duda, y ustedes lo sabrán más, ¿no? Creo que en Latinoamérica todavía vamos un poquito más lentos, pero viendo lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en Estados Unidos, estamos avanzando, sí, ¿no? Y ahora ya que llegamos, está la crítica de es que es demasiada información, nos están pidiendo demasiado, estamos metiendo demasiados recursos en que nuestros equipos entiendan lo que tenemos que reportar y ya perdimos como un poquito el foco de lo que queríamos hacer, ¿no? Entonces creo que poniendo eso de contexto, ahora sí regreso a la pregunta, ¿qué podemos hacer, ¿no?, a nivel empresa para, entendiendo que las regulaciones están en aumento exponencial, no perder de vista el foco de lo que queremos lograr, ¿no?, en temas de estrategia? Creo que el primero es uno, y al final es entender cuál es nuestra postura frente a la sostenibilidad y frente a lo que queremos hacer en temas de reporteo. ¿Es por un tema meramente de compliance hoy? Está bien, ¿no? Si ese es como el espectro en el que nos encontramos nosotros ahorita en un tema de ambición, está bien, pero hay que entender eso que queremos hacer. Si al final nosotros queremos ser un poquito más innovadores, ¿no?, o queremos estar un poquito más avanzados, ¿no?, en un espectro de liderazgo en temas de sostenibilidad, hay que entender y entonces percibir el ejercicio de reporteo no como un tema de compliance. Sin duda va a ser algo que nos va a ayudar a cumplir y nos va a evitar un sinnúmero de problemas y posiblemente va a detonar beneficios, pero hay que verlo como un ejercicio dentro de nuestra propia como ambición, ¿no?, en temas de sostenibilidad, y agarrar este ejercicio para mejorar, para avanzar, para tener más información y para incrementar de manera exponencial nuestras acciones alrededor de nuestra estrategia de sostenibilidad. Súper. No te quería interrumpir, pero por ejemplo, ahorita que estás mencionando todo esto, ¿no? Y buenísimo que avancen en todo el tema de reporteo, que claro, decías, ¿no? Como Latinoamérica avanzamos, vamos un poco más lentos que otras regiones, pero avanzamos. Y en México lo que observamos también es, si bien hay empresas que van muy avanzadas,
falta como un poco alinear este terreno, ¿no? Pero más allá de todo este cumplimiento o como verlo desde la perspectiva del compliance, ¿crees que hay una manera o sí pueden las empresas medir su avance, digamos, no necesariamente a través de un esquema de estándares de reporteo? ¿O cómo lo podrían hacer? A ver, yo creo que hoy los estándares de reporteo son una guía aceptada, ¿no? De estas métricas, estos temas que tenemos que considerar. La realidad es que a lo mejor hace algunos años, ¿no? Que incluso los propios estándares eran muy distintos, ¿no? Entre cada uno, ¿no? Y de repente decías, oye, si reporto con este estándar, pues posiblemente me están pidiendo algo totalmente distinto a este otro, ¿no? Porque aparte, creo que hay que ver el ejercicio como qué audiencia queremos atender y por qué, ¿no? Entonces de repente es, oye, yo le estoy tratando de hablar a mis inversionistas, voy a agarrar una guía o un estándar que me ayude a entender qué es lo que le interesa a mis inversionistas, ¿no? Porque la realidad es que yo no estoy sentado en esa silla. Y del otro lado hay otro tipo de estándares. Entonces yo sí le veo un valor a todos estos estándares, incluso cuando no nos apliquen en este momento, ¿no? Si tú de repente a lo mejor puedes decir, oye, ¿sabes qué? El CSRD en Europa, ¿no? Es algo que a lo mejor hoy vemos muy lejano, pero no está de más de repente echarnos un clavado a lo que te piden esos estándares, ver las métricas, ver los temas y entonces tomar una decisión, ¿no? Como dirían de cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pues trata tú de tomar una acción, ¿no? Entonces creo que es muy válido hoy tener acceso a todos esos estándares que están aplicando incluso en otras jurisdicciones y decir, ok, hoy no me están aplicando, pero entonces yo me voy a anticipar, voy a entender cuáles son las métricas, cuáles son los temas que están considerando y con base en eso medir, ejecutar y empezar a trabajar en esos temas que la comunidad internacional está considerando relevantes, ¿no? Un ejemplo creo que muy particular es todos los temas de clima, ¿no? La realidad es que hay un enfoque clarísimo en temas de cambio climático, emisiones y todas las métricas como derivadas, ¿no? Que hay alrededor de ese tema. Si yo de repente estoy un poquito perdido en qué tendría que medir, por dónde, por qué, pues echarnos un clavado, ¿no? En estos estándares, en todos estos documentos que son un montón. La verdad es que, digo, no nos las ponen fácil. También hay que decirlo, ¿no? Que para una persona que no esté hasta el cuello en estos temas, la realidad es que echarse un clavado a esto no es una tarea fácil y creo que hay que poner un asterisco para platicarlo más adelante en un tema de accesibilidad de la información, pero bueno, te ayuda a entender qué tienes que hacer, ¿no? Si yo veo que hoy todas estas organizaciones y todos estos estándares y documentos están pidiendo A, B, C y D en temas de clima, perfecto, voy a ver qué tengo que hacer yo para, uno, crear objetivos en A, B, C y D, medir, sacar métricas y eventualmente estar preparado para tener esa información el día que me la pidan, ¿no? Entonces creo que sí te sirve. No, y no quiero que se malinterprete mi pregunta, ¿eh? No estoy en contra de los reportes, ¿no? Y aquí en la bolsa queremos que reporten, pero es un tema de cómo no perdernos en este tema de reportar y entonces ya no vivirlo como parte, digamos, importante del modelo de negocio, ¿no? Como que tenga un impacto realmente, ¿no? Y que se pueda medir, o sea, que puedan ser las empresas conscientes de, por un lado, qué bueno que reportamos y transmitimos o comunicamos lo que estamos haciendo, pero también cómo lo vivimos internamente, ¿no? Y que está teniendo realmente un impacto. Entonces, un poco como alinearlo. No estamos ni cargados a un lado ni al otro. Es bueno, simplemente hay que cuidar este balance, ¿no? Bueno, que llegaremos a esa conclusión o tal vez no sé. Creo que lo platicábamos un poquito antes de empezar, ¿no? Que decíamos como, o sea, a ver, los reportes en sí, ¿no? El comunicar siempre o sea, yo siempre voy a estar mucho más inclinado a sobrecomunicar, más información, más acceso a todo tipo de información que nos permita a nosotros tomar decisiones, inversionistas, empleados, consumidores, los que sean, ¿no? No importa en qué lado de la moneda estés, que te permita tomar decisiones. Entonces yo estoy contigo, ¿no? Y al final estamos súper alineados en el tema de, claro, no hay que seguir reportando, hay que reportar más información, pero creo que mucho el debate es, hay que reportar mejor información y la mejor información, como la mides, ¿no? Y lo platicamos antes en el tío, decir, creo que el reporteo en general y cualquier comunicación que se haga sobre los esfuerzos de sostenibilidad de una empresa, sobre cualquier iniciativa, te tienen que dar a entender por qué la empresa lo está haciendo, ¿no? ¿Cuál es el vínculo que tiene con su modelo de negocio? ¿Cuál es el nivel de ambición y lo que la empresa quiere lograr? Y creo que a medida que tú tienes esa información, creo que es mucho más valioso para el grupo de interés que sea, ¿no? Para los inversionistas, y lo que platicamos, ¿no? Que hay estudios que al final ya te dicen que si el inversionista no entiende la conexión que hay con el modelo de negocio sobre las iniciativas de sostenibilidad o sobre los esfuerzos, se pierde un poquito el valor de esta inversión, ¿no? Porque de repente ya hay como un disconnect en, qué bueno que lo estás haciendo, pero
¿Por qué? Sí, ¿no? pero hasta un poco puede parecer que le estás demostrando al inversionista que desconoces hasta tu propio negocio, ¿no? O sea, sí, me he involucrado tanto en aprender y en conocer de sostenibilidad, mas no he logrado aterrizarlo o aplicarlo dentro de mi propio negocio, ¿no? Y eso es una manera de decir, pues también te falta un poquito tropicalizarlo o terminar de comprenderlo, ¿no? Entonces, hacer esta conexión. Porque la realidad es que cuando tú no tienes creo que esa claridad, a lo mejor en 1, 2, 3 años no vas a tener un problema, ¿no? Pero en 10, cuando estás hablando de una estrategia a 10 años y de un compromiso a 10 años, va a ser muy complicado que tú respetes ese compromiso si de plano está desconectado con lo que quieres lograr, con tu modelo de negocio. Si están avanzando, ¿no? En caminos totalmente distintos. Y creo que eso al final lo que se quiere lograr, ¿no? De repente, regresando un poquito al tema de regulaciones y el tema de normatividad y demás, la gran mayoría no es que esté pidiendo más información, no es que sea como, me están pidiendo ahora 4,000 cosas nuevas, sino más bien la calidad de la información que se está pidiendo está cambiando, ¿no? Y eso posiblemente sea un muy buen ejercicio para las empresas, para entender si lo que están haciendo está bien, está mal, los está ayudando a avanzar, no están avanzando y si no, ¿por qué no? Claro. Oye, ahorita que justo platicabas, estuvimos platicando antes de grabar este episodio, ¿no? Y un dato interesante que me comentabas, incluso lo voy a leer para no errar en cómo me lo transmitiste, ¿no? Y sobre eso tengo una pregunta. Toño me comentaba que de diferentes cosas que has leído y que has visto, tal, que el gasto en reporte de sostenibilidad supera al de innovación por un 43%, ¿no? Ahora, mi pregunta sobre este dato es, ¿cómo deberían entonces las empresas priorizar sus inversiones en sostenibilidad para maximizar el impacto, ¿no? Buenísimo. Y a ver, creo que poniendo un poquito de contexto, ¿no? Sobre esta cifra, esta es una cifra que se hace en un estudio de IBM y al final lo hacen, creo que, no sé, para... no me acuerdo el número el número de ejecutivos, ¿no? Pero en 22 países. Entonces es un estudio medianamente global, que creo que la información que te da es relevante. Y al final, este porcentaje lo que habla es que las empresas están priorizando en cumplir, ¿no? Con estos estándares que vienen de reporteo, en lugar de innovar y avanzar con lo que están haciendo en temas de sostenibilidad. Ahora creo que se puede leer de dos maneras, ¿no? Okay. Una podría ser que al final las empresas están tratando de simplemente cumplir, ¿no? Como un check de box. Ahí viene esta regulación, me están pidiendo esta información, voy ahorita a contratar 16 softwares, 16 consultores y voy a utilizar todo este recurso simplemente en recabar esa información y reportar, ¿no? Creo que esa podría ser la lectura un poquito más como simplista. Y después te puedes ir del otro lado a decir, bueno, al final las empresas dentro del espectro que pueden tener de ambición en cumplimiento, en sostenibilidad o de madurez, ¿no? En sus caminos de sostenibilidad, posiblemente ahorita están en una etapa un poquito más preliminar, ¿no? Y sigan tratando de invertir en recursos que les den, digamos, toda la estructura para que poco a poco puedan avanzar en estos temas. Ahora, ¿qué puedes hacer para no perder el foco? Creo que entender que el reporte como tal va a ser la consecuencia de un año de acciones. Claro. ¿No? Entonces, nosotros no podemos entender el reporte simplemente como ese documento de 300 hojas que yo le tengo que enviar a distintos stakeholders porque me lo están pidiendo por X y Y razón, sea una autoridad, sea un inversionista, quien sea, ¿no? Sino más bien entender que el reporte va a ser ese ejercicio que me pueda ayudar a mí a entender, uno, si estoy avanzando, ¿no? De manera adecuada y al ritmo que yo quería con mis ejercicios. Dos, si las metas que yo me planteé a lo mejor hace 2, 3, 5, 10 años siguen siendo relevantes. Si estoy avanzando o no estoy avanzando, ¿por qué? ¿Qué funcionó o no? O sea, digamos que es ese ejercicio con el que yo podría culminar un buen o mal año, ¿no? En temas de trabajo, en temas de sostenibilidad. Entonces creo que para mí la recomendación es no perder el foco, ¿no? En lo que se quiere lograr y el tratar de seguir invirtiendo, ¿no? En que avancemos con los objetivos que nosotros nos planteamos y de alguna u otra manera no estar preparados para poder comunicar, ¿no? Lo que hicimos o lo que no hicimos, ¿no? Pero no perder de vista eso. Sí, que a ver, un poco también lo que comentábamos antes es, está bien, ¿no? Sí, y lo acabas de decir tú en esta respuesta como más simple, ¿no? Invertir en esto y cumplir, invertir un poco más para cumplir con esta parte de reportar, ¿no? Pero también no está mal verlo al revés, ¿no? En invertir a lo mejor más en innovación y que por añadidura se dé un reporte que por supuesto va a estar más conectado, ¿no? Claro. Entonces, que también demuestra esta conexión, ¿no? O sea,
me da un poco la impresión, y ya tú me dirás, ¿no? Como que no podemos hablar como en blanco y negro, ¿no? Como que está mal esto, o está bien esto, o esto es lo que deberías de hacer. Muy probablemente una cosa te pueda llevar a la otra. 100%, ¿no? Y creo que, a ver, digo, ahí le diste en el clavo en decir, pues es muy complicado no hablar de una generalidad y que todas las empresas están simplemente reportando por cumplir y que están perdiendo vista lo que quieren realizar en temas de sostenibilidad. Creo que no va por ahí. Creo que al final es más bien entender, ¿no? Si llega un punto en el que tú a lo mejor en ese año tuviste que invertir X cantidad de recursos en infraestructura para reportar. ¿Y a qué me refiero por infraestructura para reportar? Desde software, analistas, captura de datos, recolección de datos, procesamiento de datos, todo lo que tuviste que invertir, ¿no? Para tener la estructura adecuada que te permite eventualmente reportar. Que no sea esa, digamos, el fin del ejercicio, ¿no? Y ahí es lo que platicamos en el tema, o sea, porque la innovación tampoco se va a detonar si tú no tienes información, ¿no? Entonces, posiblemente para que puedas innovar necesitas tener esa información, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si de repente tú agarras esa cantidad de recursos que estás invirtiendo para temas de reporteo y decir, es que no es para reportar, es para innovar, y yo toda esta información que estoy ahorita consiguiendo y estoy procesando y estoy recolectando me va a ayudar a mí a tomar decisiones, ¿no? Creo que de repente se podría hacer el disconecto cuando al final todo ese recurso simplemente se utilizó para generar un documento de 300 hojas y no cambió nada lo que hiciste a nivel negocio, ¿no? El año que viene nada más reportaste el incremento de 1% en alguna de tus iniciativas, pero no hubo un cambio un poquito más ambicioso versus una empresa que dice, oye, yo tengo toda esta estructura, tengo toda esta información, conozco perfecto qué hacen mis proveedores, mis empleados, mis consumidores, tengo toda esta información y ahora con base en eso voy a empezar a tomar decisiones pues, un poquito más, no radicales, pero más ambiciosas, ¿no? Claro. Me encanta verlo así también desde la perspectiva de la empresa, ¿no? Voy a pasar un poco como a preguntarte de qué manera, esto es cómo lo pueden ver, de qué manera juegan si estas regulaciones como la Directiva sobre Información Corporativa en materia de sostenibilidad, ¿no? Que la mencionaste hace unos minutos, en la promoción, ahora sí, de un cambio real y no solo en el cumplimiento superficial. A lo mejor un poco se desprende de lo que ya hemos platicado tu respuesta, a lo mejor no, pero ¿qué tanto es? A ver, al final las normas o los estándares se pueden quedar en letra y cada quien los aplica de manera distinta y todo lo que ya hemos platicado es una manera en la que lo han ido aplicando las empresas y ya se ha convertido como en la forma tradicional de hacerlo, ¿no? Puede ser. Pero a lo mejor no va por ahí lo que los estándares tampoco o lo que buscan, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que juegan, qué papel juegan ahora sí los estándares en esto? Yo creo que deberían jugar. O sea, pienso que hoy a lo mejor ahí sí voy a ser un poquito más controversial, pero yo pensaría que hoy los estándares se están quedando un poquito cortos en tratar de incentivar la acción de las empresas, ¿no? Creo que están haciendo un muy buen trabajo en digamos, satisfacer este apetito que tenían diversos grupos de interés en allegarse de más información, ¿no? Y que posiblemente alguien me podría argumentar que eventualmente esa más información, respondiendo a una expectativa, pues va a ayudar a acelerar la acción, posiblemente, ¿no? A lo mejor si me invitas en 4 años, podemos platicar si algo cambió. Porque, no sé, a lo mejor te das como un ejemplo de pues, las normas del ISSB. Al final creo que tienen muy claro en tratar de satisfacer un apetito de los inversionistas y a lo mejor posiblemente si los inversionistas se sienten un poquito más seguros, va a haber más recursos, más inversión enfocada a temas de sostenibilidad o vinculada de alguna manera a alguna acción de sostenibilidad y posiblemente empecemos a ver más acción, ¿no? Porque a lo mejor uno de los obstáculos generalmente pueden ser recursos. Pero lo que a mí todavía no me queda tan claro cuando yo veo estas regulaciones o estos estándares es que sí veo una exigencia muy fuerte a las empresas en reportar, pero cuando me trato de meter un poquito a las acciones que deberían de tomar, ahí sí ya no me queda tan claro, ¿no? De repente creo que estamos siendo, no voy a decir laxos, ¿no? Porque dependerá mucho en la regulación y en el país. Creo que hay países que lo están haciendo mucho mejor que otros, como en todo, ¿no? Como empresas que lo están haciendo mucho mejor que otras. Pero creo que no está tan claro esta exigencia que nosotros le estamos poniendo a las empresas en avanzar ciertos objetivos en temas de sostenibilidad, ¿no? Ya sea que tengan objetivos de decarbonización respaldados por ciencia para que vayan reduciendo sus emisiones en algún porcentaje dependiendo de la industria, o reciclaje, o agua, o lo que sea, pero como que en el tema de la acción yo veo un poquito menos claridad, ¿no? Que pudiera precisamente empujar a las empresas a que eventualmente trabajen mejor, innoven y tengan que cumplir, ¿no? Porque la realidad es que si el día de mañana te exigen una cosa y tú no tienes ni idea cómo la vas a cumplir, pues eso es lo que detona la innovación, ¿no? El tener que cumplir
con esas nuevas expectativas, con esas nuevas reglas, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde yo no estoy tan claro que a nivel regulatorio sí estemos haciendo todo lo que se tiene que hacer para detonar esa innovación, para buscar que las empresas cambien. ¿Y cómo podríamos, en ese sentido, cómo podrían las empresas, digamos, trabajar de la mano con el regulador? ¿Cómo conjugar, digamos, empresas reguladores para que ahora sí todas estas normas o la regulación sí aseguren inversiones en acciones concretas y significativas y no tanto en la parte del reporte? Yo creo que llegaría a este plano de tratar de hablar de repente como que el mismo idioma, ¿no? Podríamos estar de repente medio desconectados. Creo que en sostenibilidad ha cambiado mucho más bien, se han hecho muy buenos esfuerzos en tratar de ser más colaborativos en cómo se diseña una regulación, un estándar o lo que sea, ¿no? Y tratar de tener un poquito más de óptica y de insight de lo que están viviendo las empresas. Entonces creo que del lado de las empresas ser un poquito más vocales, ¿no? En tratar de, pues como que demostrar qué es lo que está afectando a las empresas, el progreso, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, cuando lo ves a un nivel de regulación y el rol de los gobiernos, pues va desde un punto de vista que los gobiernos tengan reglas muy claras que les permitan a las empresas accionar, pero pues del otro lado van, oye, incentivos, ¿no? ¿Qué pasa si de repente yo tomo X y Y acciones? Porque al final la realidad es que los incentivos los vemos muy claro, por ejemplo, en el mundo de la inversión, ¿no? Cuando una empresa puede tener, no sé, ¿no? un mejor posicionamiento en un ranking o un mejor performance, pues al final como que el retorno, ¿no? El retorno de esa inversión es muy claro. Sí. Pero a nivel regulación estamos premiando de manera adecuada a las empresas que están decarbonizando de manera ambiciosa. No lo sé, ¿no? ¿Qué pasaría si de repente una empresa va muy avanzada en un tema de decarbonización y entonces vemos pues incentivos fiscales pues súper robustos y sólidos que eso incentive a que a nivel industria todas las empresas avancen? Yo pensaría que a un nivel incentivo podría ser una de las mejores acciones. Sí. Digo, y ya como hablando muy jurídicamente, esa es la manera en la que se logran cambios, ¿no? A través de incentivos, para hablar positivamente, ¿verdad? No voy a entrar en la parte negativa. Pero, bueno, para un poco ir concluyendo esta conversación, qué lástima que tengamos relativamente poco tiempo para hablar de todo esto, pero ¿cómo pueden entonces las empresas equilibrar esta adquisición de conocimiento con la aplicación práctica para impulsar la sostenibilidad? Yo creo que uno, a lo mejor como la regla de oro, y perdón si soy un poquito repetitivo, pero es entender la sostenibilidad y cualquier ejercicio que estés haciendo alrededor de esto como algo más allá de compliance. No es decir, ya lo vas a hacer porque lo tienes que hacer. La realidad es que esto es algo que viene, ¿no? Y no se va a ir a ningún lado, ¿no? Las regulaciones y la exigencia va a seguir incrementando, aumentando. Entonces, esto viene, ¿no? Y cada vez viene más rápido y con más complejidades, con más tecnicismos. Entonces, aprovechar esta inversión que tú vas a tener que hacer en algún momento, ¿no? Y entender cuál va a ser este valor que te va a dejar, ¿no? Creo que al final algo muy importante es tener súper claro el business case de la sostenibilidad, el retorno de la inversión de cada acción que tú realizas en temas de sostenibilidad, porque a medida que tú entiendes cómo afecta de manera positiva a tu negocio, es como una bola de nieve, ¿no? Tú vas a empezar a, uno, conseguir mayor apoyo interno, dos, a conseguir incluso mayor apoyo de tus inversionistas y vas a poder empezar a tomar más acciones y de manera acelerada, ¿no? Entonces, creo que simplemente el punto uno es entender la sostenibilidad más allá del compliance y con todos los beneficios que eso implique. Y dos, creo que a nivel más táctico, las estructuras que tú crees, la estructura de gobernanza que tú diseñes, la capacitación que tú le des a tus empleados y a todos tus colaboradores, el trabajo que tú realices con tus consultores, que todo esté orientado a nutrir tu estrategia de sostenibilidad, de tus ambiciones y tus objetivos, ¿no? Que no lo veas como el ejercicio de redactar un documento y que ahí quedó, ¿no? O de redactar un comunicado y que ahí quedó. Digo, lo platicaba contigo, pero de repente trabajando con algunas empresas en los ejercicios que hacen para elaborar un reporte de sostenibilidad, de repente ves que es como un ejercicio súper tedioso y molesto, ¿no? Internamente para muchos grupos de interés dentro de las organizaciones, y no debería ser, ¿no? Yo creo que podría ser un ejercicio que te dé mucho valor interno, ¿no? Pero creo que eso debe de nacer de la intención que tienes detrás de hacer ese ejercicio, ¿no? Y ese reporte. Entonces, pues aprovechar toda la estructura y todas las iniciativas para avanzar y generar un beneficio que tú ya tengas mapeado, identificado y que te dé ese valor, ¿no?
Entonces me iría por ahí. No sé si ahí como que fue un poco confuso. Pero... No. Bueno, a mí me queda muy claro, pero de todos modos me gusta concluir y resumirlo, ¿no? Y como a manera de mensaje también para quienes nos escuchan, sobre todo quienes nos escuchan desde la posición como empresa, ¿no? Un tema es reportar y que, bueno, hay que avanzar en esto y hay que aprovechar el tiempo para ir avanzando y aprendiendo en toda esta parte del reporteo, porque como bien dijiste, va a seguir avanzando, ¿no? Y van a venir más estándares y más regulación y demás, ¿no? Entonces, muy bien por ahí, pero también la recomendación de no perder el foco de que impacte realmente en el negocio y que sobre todo responda a lo que haces tú dentro de tu empresa o a lo que quieres hacer, que deberían de ser, en todo caso, pues logros más ambiciosos, ¿no? Que fue lo que dijiste. Entonces creo que eso es para muy, muy resumido. Claramente tú lo dijiste mucho mejor, pero creo que eso por ahí va, ¿no? Ni uno ni otro, las dos son buenas, más sí tratar de que haya esta conexión, ¿no? Entonces creo que es muy importante e interesante y creo que es algo que aplica a cualquier empresa que nos pueda estar escuchando, ¿no? A las que han avanzado mucho en tema de reporteo, pues voltear a ver si esto que están haciendo va de acuerdo a lo que buscan y a sus metas. Lo que están comunicando es como la manera en la que nació la sostenibilidad dentro de su empresa, o si hay que hacer a lo mejor un cambio por ahí, y a las que a lo mejor apenas están empezando, pues ojalá puedan empezar con esta conexión desde un inicio. Claro, ¿no? Digo, ya al menos tienes la oportunidad de arrancar con el pie derecho, ¿no? Exacto. En muchos casos. Sí. Entonces, y bueno, y ya ahí entrarían otros temas que a mí me gusta decir, ¿no? Como un poco ser proactivos y no reactivos, ¿no? Porque luego va a llegar la regulación y tal, y entonces ya la oportunidad que perdiste de ir avanzando con calma, pues se convierte en algo que provoca esta desconexión entre ya toda esta parte de cumplimiento y lo que vives internamente, ¿no? Bueno, pero digo, eso es otra cosa. Pero bueno, esto es lo que veníamos a comentar. Te agradezco muchísimo, Toño, por habernos acompañado en este episodio de Análisis Viva ESG. De verdad que fue muy interesante escuchar todo esto, terminar siempre con recomendaciones, ¿no? O que se pueda aplicar que lo puedan aplicar quienes nos escuchan, porque muchas veces pues sí, hablamos y bueno, esto como lo aterrizo, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. Muchas gracias, seguramente pues estaremos colaborando también desde Viva y con toda la intención con empresas y también con reguladores, ¿no? Para que podamos avanzar bien. Entonces ya saben, si tienen alguna duda y demás, pueden buscar a Toño, que ya aquí nos ha platicado y ha demostrado cómo podemos trabajar esto. Por ahí van a encontrar también sus redes sociales para que puedan conectar con él. Entonces, me despido otra vez diciéndoles, él es Antonio Vizcaya, profesor de sostenibilidad corporativa en la UNAM y en la Universidad Panamericana y consultor en Cueponi. A todos ustedes, muchas gracias por habernos escuchado y acompañado en este nuevo episodio. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales y si el episodio fue de su agrado, a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde las que nos escuchan. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta y agradecemos a nuestros ingenieros de audio y video Héctor García y Omar Vieira. Soy María José Berrueta. Nos vemos en el siguiente capítulo de Análisis Viva ASG. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva ASG. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.